Nosotros de estos 24 casos solamente se ha encontrado relación con la vacuna para 3 de ellos, realmente 2 de ellos y uno con el proceso de vacunación. Sin embargo, en 2 de estos 3 casos en los que se ha encontrado relación son eventos leves que resolvieron y no tienen, digamos, como complicaciones en el momento del análisis y que se asocian más pues, con reacciones alérgicas y con componentes, digamos, que fueron periódicos y que resolvieron, insisto, de manera satisfactoria. El resto se ha debido más a condiciones de base del paciente. Son más bien todas esas enfermedades o comorbilidades o características de riesgos de base y que en la clasificación o el sistema de clasificación de la Organización Mundial de la Salud, que es lo que utilizamos en el consejo y en la unidad de análisis en el proceso de clasificación, son considerados como coincidentes. Es decir, aparecieron muy cercano a la vacuna, pero probablemente hubiesen podido aparecer también sin la vacuna porque no hay nada que efectivamente demuestre esa relación. ¿Qué tan seguras han sido en realidad las vacunas contra el COVID-19? En Colombia nos hemos aplicado más de 90 millones de dosis y si bien los estudios científicos las avalaron, les dieron condiciones de seguridad, también los reportes farmacológicos han respaldado su uso, todos creo que hemos escuchado casos de personas a las que las vacunas no les han caído tan bien, algunas con efectos leves, la mayoría de ellas, y otras con efectos graves. Incluso se ha hablado en Colombia de muertes por las vacunas. Hay afortunadamente evidencia y hay afortunadamente instancias que están investigando justamente este tema para tener seguridad de que lo que estamos aplicándonos contra el COVID-19 sea algo seguro. Lo que han encontrado algunos reportes de farmacovigilancia, en el caso, por ejemplo, del INVIMA, es que menos del 1% de las personas que se vacunaron reportaron un evento adverso y la mayoría de ellos fueron leves, es decir, los eventos adversos graves son posibles, pero son muy poco comunes. De eso estamos hablando hoy en Saludable y para eso invitamos a Kelly Estrada Orozco, quien es jefe de la unidad de análisis de eventos adversos del Instituto de Evaluación de Tecnologías de Salud. Kelly, bienvenida a este espacio. Vamos a hablar de este tema que aún casi 3 años después de estar vacunándonos los colombianos genera inquietud y qué bueno poder aportar un poco de la evidencia que se tiene frente a este tema. Bienvenida, Kelly, a este espacio de Saludable. Mil gracias, Ronnie. Bueno, mil gracias también por la invitación. Creemos que efectivamente sigue en vigencia este tema después de la introducción de las vacunas en el país. Entonces es importante que hablemos con datos y con evidencia sobre esto. Y sobre todo porque nos seguimos vacunando, ¿no? Hemos aplicado más de 90 millones de dosis, hay otros tantos millones por ahí ya en territorio nacional que debemos seguir aplicándonos. Empecemos un poco por lo más sencillo y es tratar de explicar qué es un efecto adverso, qué es una reacción adversa y qué tan comunes son. Vale. Bueno, entonces digamos que esto de las reacciones adversas o de los eventos adversos, lo primero pues es hacer claridad de que no es específicamente en el caso de COVID, de que hace referencia a todas las vacunas en general y que en esa preocupación justamente de tener los sistemas más seguros de vigilancia con la introducción de las vacunas, se ha generado esta definición. La definición es que cualquier síntoma, signo, cambio en los laboratorios o cualquier elemento que ocurra después de una vacunación es considerado inicialmente un efecto posterior a la vacunación o un evento posterior a la vacunación y requiere de ese ser analizado para saber si hay o no una relación con la vacuna. A esos síntomas, signos y cambios en los exámenes o paraclínicos, laboratorios y demás, se consideran eventos adversos. Vale, ¿y qué tan comunes son, Kelly? ¿Qué En tan comunes general, son? Pues digamos que he encontrado, por ejemplo, estos reportes de farmacovigilancia. Sabíamos ya, pues, desde las propias estudios que respaldaron la aplicación de esta vacuna, un poco cuáles eran las mediciones de seguridad, pero que se ha encontrado en Colombia frente a la frecuencia de estos efectos adversos y reacciones adversas. sí, en general las intervenciones, las vacunas son tecnologías de salud muy, muy seguras. Esto pues ha sido el caso para la mayoría de las vacunas con las que contamos hoy, pues para las de COVID-19 o las vacunas contra COVID-19 no son la excepción. La tasa de eventos adversos es menor del 10% en general, pero la mayoría de ellos son más que eventos relacionados con la vacuna, pues con todas las condiciones de base del paciente y demás. Lo que quiero decir con esto es que pueden ocurrir muchos síntomas, esto necesariamente no se explica por la vacuna y se reporta.
Eso está alrededor del 10 o el 13%. Sin embargo, una vez se inicia un proceso de análisis formal para revisar qué de esos síntomas fueron ocasionados por la vacuna o los biológicos, este número se reduce a menos del 1%. Y de ese 1%, pues mucho menos son eventos realmente graves asociados con la vacunación. Bueno, y entonces ahí digamos cuáles son, ya digamos, pongámosle palabra un poco a esas reacciones y a esos eventos, ¿qué es lo que más se reporta? Vale. Lo que más se reporta son los eventos de reactogenicidad. ¿Qué es esto de elementos o qué son estos eventos de reactogenicidad? Son esos síntomas locales, son dolor en el sitio de la aplicación, calor, un poquito de enrojecimiento, a veces puede dar dolor de cabeza, un poco de malestar general. Sin embargo, estos síntomas y signos son siempre autolimitados, demoran muy poco tiempo y resuelven en la mayoría de los casos sin ningún tipo de intervención médica adicional. Esas son la mayoría de los eventos y dado que no se genera un compromiso en el individuo, pues son catalogados como eventos leves. Pero realmente lo que sucede, pues es que a la introducción de esos antígenos, que son los que finalmente van a ayudarnos a producir una respuesta protectora en nuestro cuerpo, pues el cuerpo reacciona intentando defenderse. Sin embargo, esa respuesta es mínima y lo que nos habla es de que efectivamente nuestro cuerpo está reaccionando y está reaccionando bien ante ello. Esas son la mayoría de los eventos. Ahora bien, dependiendo también de los biológicos, se pueden ocasionar otro tipo de reacciones. Esto depende mucho de las características del sujeto. Aquí vamos a hablar de algunas reacciones alérgicas más o menos graves, pero insisto, depende de esas características propias del sujeto. Si alguien tiene alergia o hay de alguna manera antecedentes a reacciones, ya sea cutáneas o respiratorias, a algunos de los componentes de la vacuna, es mucho más probable que con la aplicación del biológico, si se encuentran estos componentes, este sujeto, este individuo, vaya a generar una reacción de igual características o superiores. En estos casos, pues ya estaríamos ante eventos de mayor severidad, dependiendo también de las manifestaciones que ocurran luego de la aplicación del biológico. Bueno, pongámosle de nuevo un nombre a estos eventos graves que se han detectado y confirmado, ¿no? Sí, básicamente son anafilaxia, en el término clínico lo llamamos reacciones de hipersensibilidad, que pueden ser tipo 1 o tipo 2, pero generalmente hay compromiso, ya sea respiratorio, hay compromiso en piel, hay compromiso del sistema circulatorio, se afecta la frecuencia cardíaca y requieren un manejo de forma inmediata por personal, digamos, calificado para esta atención. Bueno, ahora empecemos a hablar un poco de lo que hace esta unidad de análisis de eventos adversos del IETS, ¿cierto? Después de ya como de tener las bases para la conversación, hablemos un poco de lo que es esta unidad de análisis, qué hace y qué no hace y sobre todo qué ha encontrado. Sí, de acuerdo. Mira, cuando se empieza a organizar en el país en el 2020 todo esta respuesta a la, digamos, a la emergencia sanitaria por COVID-19 y se propone el plan de vacunación, se entrega, digamos, una instrucción al Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud para que se cree al interior de esta institución el Consejo de Eventos Adversos. Se quiso que fuera de esta manera para que guardara esa independencia de las entidades que habitualmente hacen el trabajo de análisis de los eventos adversos, que son el Ministerio de Salud y el INVIMA por otra parte. Ahora, ¿por qué se quiso hacer de esta manera? Al inicio había de alguna manera algo de incertidumbre frente a las vacunas contra COVID-19 y se quiso dejar una garantía para que cualquier ciudadano del territorio colombiano que haya recibido un biológico de los que fueron introducidos al país por el Estado colombiano y que fueron distribuidos por el Estado colombiano, al percatarse o al confirmarse que se presentó un evento adverso, pudiesen reclamar por esas complicaciones o daños ocasionados por esta vacunación. Como se requería que tener, digamos, las pruebas, el análisis, sobre todo establecer esa relación causal, es decir, confirmar
que efectivamente esto que se había generado en el individuo era por la vacuna o el proceso de vacunación, se emite, digamos, esta ley, la 2064 del 2020, en donde se pide que exista una instancia adicional, que es el Consejo de Efectos Adversos, para que haga todo el análisis con todas las pruebas que existen y se pueda entregar directamente al ciudadano. Ese Consejo de Efectos Adversos trabaja con una unidad técnico-científica. Esa unidad técnico-científica tiene varios perfiles de investigadores, expertos en seguridad del paciente, en epidemiología, en investigación de campo. Y lo que hacemos es reunir todas esas pruebas que son, digamos, entregadas ya sea por el paciente o la persona que sufre el evento adverso, pero también todo el historial clínico que nos permita de la manera más transparente poder hacer ese análisis y resolver esa inquietud que tiene el ciudadano. En términos simples, somos una instancia que garantiza que ese ciudadano que tiene interés en generar una reclamación al Estado colombiano por las consecuencias que él considera fueron por la vacunación pueda presentar en esta instancia digamos, de reclamación. Bueno, para ponerlo en términos claros, hay personas en Colombia que después de vacunarse contra el COVID manifestaron tener eventos adversos o efectos adversos por la vacuna, ¿cierto? Quieren presentar una reclamación contra el Estado y ustedes, digamos, analizan el caso, no juzgan, no dicen sí o no, simplemente analizan desde lo científico. Ahora, ¿cuántas personas han presentado reclamaciones contra el Estado o están en la intención de presentar reclamaciones contra el Estado por vacunarse contra el COVID? Sí, mira, Ronnie, el Consejo empezó a funcionar en junio del año pasado y desde allí ha empezado a sesionar al menos una vez en la semana en sesiones ordinarias. Hemos completado el análisis de 24 casos, de estos casos que tienen alrededor de 32 diagnósticos. Que se han analizado, que se han discutido, que se tiene, digamos, ya un concepto emitido y que está en manos en estos momentos de los interesados. Esto es más o menos un caso semanal desde que empezó en rigor a funcionar el Consejo. Bueno, y de esos eventos analizados, ¿cuáles fueron los más comunes y qué han encontrado, digamos, ustedes frente a la posible relación con la vacuna? Mira que las estadísticas que tenemos, a pesar de que son casos muy seleccionados, no se aleja de lo que reporta la evidencia a nivel internacional y de lo que también se tienen en los centros de vigilancia a nivel nacional. Nosotros de estos 24 casos, solamente se ha encontrado relación con la vacuna para 3 de ellos, realmente 2 de ellos y uno con el proceso de vacunación. Sin embargo, en 2 de estos 3 casos en los que se ha encontrado relación son eventos leves que resolvieron y no tienen, digamos, como complicaciones en el momento del análisis y que se asocian más pues, con reacciones alérgicas y con componentes, digamos, que fueron periódicos y que resolvieron, insisto, de manera satisfactoria. El resto se ha debido más a condiciones de base del paciente. Son más bien todas esas enfermedades o comorbilidades o características de riesgos de base y que en la clasificación o el sistema de clasificación de la Organización Mundial de la Salud, que es lo que utilizamos en el Consejo y en la unidad de análisis en el proceso de clasificación, son considerados como coincidentes, es decir, aparecieron muy cercano a la vacuna, pero probablemente hubiesen podido aparecer también sin la vacuna porque no hay nada que efectivamente demuestre esa relación. O sea que hoy, después de 90 millones de dosis aplicadas en Colombia, de los análisis de farmacovigilancia que hace el INVIMA y de los análisis que hace la unidad del IETS, ¿podemos decir que las vacunas contra el COVID son seguras? Sí, sí, y de hecho no solamente la evidencia que tenemos a nivel local, sino la evidencia a nivel internacional lo sigue demostrando. Tenemos miles de vacunas que han sido aplicadas y seguimos teniendo resultados, digamos, satisfactorios en términos de la efectividad de la misma. Siguen previniendo complicaciones, hospitalización y muerte y el beneficio, por supuesto, supera los riesgos que son muy, muy bajos y en la mayoría eventos leves.
Bueno, quisiera que recordáramos un poco cuál es la labor del IETS, del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud, si es una entidad pública, privada, mixta, qué hacen ustedes y por qué es importante, digamos, en este caso, que estén analizando de forma independiente el tema de la seguridad de las vacunas. Bien, mira, el IETS es la Agencia de Evaluación de Tecnologías de Colombia, de todo el país. Básicamente, nosotros entramos en funcionamiento en el 2012. Se crea como una necesidad, de alguna manera, de generar evidencia que ayuda a soportar las decisiones del país en materia de políticas sanitarias. En esa medida, pues hay unos equipos técnicos que funcionan de manera independiente, eso pues en virtud justamente de la naturaleza del IES. Somos una entidad mixta, tenemos, digamos, funcionamos de alguna manera con el sistema de contratación y demás público, pero nuestros recursos hasta el día de hoy son propios. Eso pues garantiza, insisto, esa independencia en el momento de revisar la evidencia y de emitir conceptos técnicos y científicos que ayude a los tomadores de decisiones en el país a la generación de políticas basadas en evidencia. Eso fue, estamos seguros que la condición de alguna manera que se tuvo en cuenta para que fuese esta institución en donde se albergue el Consejo de Evaluaciones y adicional la unidad de análisis por toda esa experiencia en el campo de análisis de evidencia y generación de informes técnicos para el país. Bueno, si yo tengo o quiero hacer una posible reclamación, ¿sí? Si siento que de verdad la vacuna como se dice, me cayó mal, ¿cierto? Me generó un evento adverso, ya sea leve o sea grave, ¿cómo puedo decirle al IETS, oiga, analice mi caso? Bien, mira, el IETS estableció un micrositio. En el micrositio ustedes entran a la página general, iets.org.co. Allí se encuentra pues un espacio solo para el consejo, y dentro de este consejo hay un espacio para descargar un formulario. En este formulario se van a hacer algunas preguntas como, digamos, la fecha de vacunación, nombre, teléfono, datos de contacto. Este formulario también es descargable o se puede hacer en línea y se adjunta la vacunación y la razón por la que quieren que su caso sea analizado por el Consejo. Esto lo puede hacer, insisto, cualquier persona en el territorio nacional. No se necesita sino el resumen de la historia clínica, el carnet de vacunación o certificado de vacunación, y que nos cuente en algunas líneas cuál es esa solicitud exacta que quiere que el Consejo realice para entregar el concepto técnico científico. Sí, ¿se han analizado casos de muertes? Sí, absolutamente. En este caso, digamos que un familiar en primer grado, digamos como insta la ley, hace la solicitud, se entrega o se demuestran los documentos, pues se entregan los documentos que demuestran esa familiaridad entre quien hace la solicitud y la persona que falleció, pero por supuesto hemos tenido casos el que se han analizado en donde el resultado del evento, el que se asume o presume fue por la vacuna, ha resultado en una muerte. Bueno, pues Kelly, muchísimas gracias por este espacio, por socializar, pues digamos, estas investigaciones y estos análisis que hace el IED. Sabemos que es una institución muy valiosa para el país, y qué bueno que por lo menos con este tono de independencia y de imparcialidad se puedan seguir analizando los efectos adversos de las vacunas contra el COVID-19, que valga decir, pues digamos, como todo medicamento, pues genera reacciones, ¿no? Digamos, los medicamentos y la mayoría de las sustancias que consumimos no son inocuas y se tiene que hacer una buena pedagogía frente a esto, ¿no? Nadie, creo que cuando se empezaron a aplicar las vacunas, juró o prometió que eran medicamentos o dosis que no iban a tener, digamos, posibles reacciones adversas. Y es parte de la decisión, ¿no? Que todos tenemos que tomar a la hora de vacunarnos. Muchas gracias, Kelly, por estar aquí en este espacio de Saludable. Kelly Estrada Orozco, jefe de la Unidad de Análisis de Eventos Adversos del IETS. Muchas gracias a quienes vieron este espacio también. Importante, si usted tiene algún comentario, que lo deje por ahí en la casilla de comentarios. También que se pueda suscribir y compartir este video. Así que muchas gracias, Kelly. Muchas gracias a todos. A ti, Ronnie, que estés muy bien y saludos a todos. Chao, chao. Muchas gracias por estar.